Bienvenido, Acuario. Mi nombre es Pablo y esto es Geot Mashifu, Escuela de Reiki. Como recordarás, en la lectura anterior te comentaba que incluyo estas lecturas que hacemos a lo largo del mes en mi tratamiento inicial de Reiki, el cual denomino como la limpieza de la casa interior, siendo nosotros mismos esa casa que debemos limpiar y ordenar para que esté más en armonía y así, estando interiormente nosotros mismos en armonía, podamos proyectar esa armonía hacia el afuera, hacer las acciones positivas hacia lo que queremos manifestar en nuestra realidad. La lectura de la semana anterior fue un plano general de todo lo que íbamos a ir trabajando a lo largo del mes, en la cual sobre todo te pedía conectar con la energía del darse cuenta, conectar con ese Buda niño que quema el velo de las ilusiones, ¿sí? Y eso nos iba a llevar a tener una curación emocional y a poder empezar a emprender un viaje hacia nuestros objetivos a través de trabajar el tema de liberarnos de los sueños emocionales que no se cumplen por nuestro propio desorden y nuestra propia suciedad emocional y mental, ¿sí? Sobre todo emocional. En esta lectura lo que vamos a hacer va a ser barrer a fondo esta casa, ¿sí? Trabajar los aspectos negativos, lo que está bloqueado, para que así en las siguientes lecturas podamos trabajar las virtudes y ir mejorando y potenciando todo nuestro mundo interior. Empezamos. Muy bien. Bueno, te toca una lectura bastante positiva, sí, hay un trabajo para hacer, sí. Como te decía, en la lectura anterior veíamos que en general íbamos a tener que trabajar sobre todo aspectos referidos a las emociones, ¿sí? Y acá como primera carta y lo que está bloqueado nos toca una carta emocional. Entonces vamos a ir haciendo de nuevo hincapié en la lectura anterior para descubrir cómo ir trabajando, cómo llegar a conectar conscientemente con nuestra esencia, ¿sí? Para generar una emoción más positiva y una estabilidad emocional más consciente a través de esa conexión. De esa manera llegar a una curación emocional que nos amplíe también el amor propio, ¿sí? Nos vistamos, trabajemos en vestirnos de mejor manera emocionalmente para con la vida y así poder emprender ese viaje hacia nuestros objetivos, ¿sí? Conectados más a la energía del emperador, del rebelde, que nos salía como cierre de toda la lectura anterior, ¿sí? Este rebelde rompía las cadenas que lo limitaban, que en este caso son emociones negativas para con nosotros mismos que no nos dejan cumplir con nuestros sueños, en base a tener una iluminación interior de autoconocimiento y conexión con su esencia para poder emprender la batalla interior y así poder ganarle a nuestras oscuridades y a nuestras emociones negativas que nos estaban sucediendo. Bien, en esta lectura entonces vamos a ver qué es lo que está bloqueado y cómo irlo desbloqueando. Entonces, sobre todo en esta lectura lo que vamos a hacer va a ser trabajar esa carta de los sueños que nos salía, ¿sí? Bien, para empezar, lo que está bloqueado y reprimido en nuestro interior, que no nos deja todavía emprender ese viaje, ¿sí? Hacia nuestros objetivos, por quedarnos pensando e imaginando y soñando con esos objetivos que todavía no podemos cumplir, es esta carta de apego al pasado, ¿sí? Que esta carta es un 5 de agua, un 5 de copas, un 5 de emociones, ¿sí? Y nos habla de estos apegos al pasado emocionales que terminan derivando también en pensamientos. Vos sos un signo de aire, sos un signo muy mental, entonces esas emociones las atravesás por los pensamientos y te generan un peso que no te deja cumplir con estos objetivos que te pide tu ser, ¿sí? Pero, por otro lado, esta carta es un 5
¿sí? Entonces lo que nos está pidiendo es generar un cambio, ¿sí?, en la forma de vivir nuestras emociones para con nosotros mismos, ¿sí? El 5 que viene también desde ese 4 que era la carta de ir hacia adentro para encontrar una estabilidad emocional. Esa carta nos salía en la parte del subconsciente. Entonces no estamos siendo conscientes de que debemos hacer este cambio, de que esos apegos al pasado están reprimidos y no sabemos desde dónde vienen, ¿sí? Entonces esta lectura es para empezar a ver eso, cómo desbloquear esas emociones de apego al pasado, generar el cambio en nuestra forma de emocionarnos y de atravesar esas emociones para así tener la curación que nos lleve a ese viaje hacia nuestros objetivos. Y bien, en tu interior están rondando dos energías, ¿sí?, que en este caso van a apoyar un poco a liberar esas emociones de apego al pasado, ¿sí?, a descomprimir esta carta y esta energía de cambio emocional, ¿sí? Nuestro ser nos la está pidiendo, pero todavía hay un trabajo para hacer para poder liberarlo, ¿sí? Y las cartas que nos tocan son estas. En nuestro aspecto femenino, nuestra energía pasiva, ¿sí?, en cuanto a las emociones y pensamientos, nos toca este 10 de arcoíris, este 10 de oros, este 10 de manifestaciones, ¿sí? Esta carta, para empezar, nos marca un final de ciclo de materialización de nuestra realidad, ¿sí? Empezamos a percibir desde nuestros pensamientos y emociones que se está generando un cambio en la materialización de nuestra realidad, ¿sí? Es un cambio inconsciente. ¿Por qué? Porque todavía está reprimida esta carta del apego al pasado. Entonces, al empezar a ir hacia adentro y hacer todo ese trabajo interno que nos pedía la lectura anterior que hacer, y gracias a conectarnos con ese Buda niño que nos marcaba la lectura anterior, vamos a empezar a modificar nuestros pensamientos y emociones en pos de empezar a ver una realidad diferente que se está plasmando en nuestro exterior. Es la realidad y es nuestra esencia desde el subconsciente planteando situaciones que nos hagan entender que se puede manifestar nuestra realidad de otra manera, ¿sí? Entonces nos va dando pequeñas señales de cómo toda nuestra realidad va a ir cambiando. Y esta carta de Somos el Mundo se ve a todas esas siluetas de arco iris de la mano alrededor del mundo. Nos habla de que en nuestra evolución va a estar también la evolución del otro. Entonces, al empezar a conectar con gente que va evolucionando de a poco en su realidad, va a empezar a hacer que nosotros también empecemos a adoptar esas nuevas formas que tiene esa gente, en las cuales nos van a ayudar también a evolucionar. Vamos a empezar a evolucionar nosotros mismos solo por contagiarnos de esa energía, ¿sí? Vamos a empezar a generar vínculos más positivos para la materialización de nuestra realidad y de esa manera vamos a empezar un nuevo ciclo, ¿sí?, de materialización que va a ser desde nuestro florecimiento y desde nuestra plenitud. Entonces, gracias a entender que todos formamos parte de una red y que en mi evolución está la del otro y en la evolución del otro está la mía, y eso se puede ir expandiendo, vamos a vibrar con una mayor vibración, ¿sí?, y vamos a empezar a traer cosas diferentes. ¿Por qué? Porque de a poco se van modificando nuestros pensamientos y emociones. Esto de a poco se empieza a descomprimir, ¿sí? Bien, y en nuestra parte activa, nuestra parte de acción y manifestación, justamente, lo que nos toca es esta carta de la esquizofrenia, ¿sí? El 2 de nubes, el 2 de espadas, el 2 de mente. En esta carta vemos a esa persona entre dos polos opuestos, dos riscos, ¿sí?, colgados de pies y manos, y en el medio un precipicio, ¿sí? Esta carta nos muestra que estos dos riscos son ideas muy diferentes la una de la otra, ¿sí?, y que no sabemos con cuál quedarnos. Nos quedamos con lo viejo, con esta vieja forma de sentir, o generamos este cambio, ¿sí?, hacia una nueva forma de emocionarnos para tener una vida más plena, ¿sí?, y más conectada en red, como también
lo es Acuario, ¿no? Esto de la red y de conectar con el mundo y con los demás. Entonces, esta carta te dice de que cuando estás entre estas dos decisiones, dejes de pensar con la mente y lo pienses con el corazón, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esta carta en esta posición? Nos invita a tomar acción no desde lo que pensemos, si tenemos dos caminos muy distintos en cuanto a lo mental, sino que decidamos con el corazón, que nos soltemos de pies y manos y el corazón va a encontrar la respuesta. Entonces, si nuestro interior está modificándose en base a las manifestaciones que nos vienen pasando en el exterior, que nos invitan a cambiar de forma de emocionarnos, y acá te dice que la forma de accionar ante eso es tomar la decisión desde el corazón, ¿sí? Y vos estás teniendo que trabajar esa carta de los sueños para llegar a una curación, y si estás viviendo una curación que viene desde esa conexión con la esencia, con el Buda niño, y te pide que conscientemente vayas hacia adentro, entonces entonces se ve que esta decisión tiene que ser tomada desde el corazón hacia modificar la forma de vivir nuestras emociones, ¿sí? A generar emociones y pensamientos más positivos que vengan arraigadas desde el desapego emocional para con las cosas, las situaciones y las personas, ¿sí? Bien, una vez que ponemos en marcha todo esto, en realidad estas son nuestras tres energías del momento a trabajar, ¿sí? El trabajo está acá y esta es la carta de transición hacia lo nuevo, ¿sí? Hacia lo que vamos a lograr una vez que trabajemos esto. Y que en realidad no es un trabajo, sino es una meditación. La meditación que en este caso nos trae este arcano mayor, ¿sí? Que es la carta de la transformación. En un tarot más tradicional, la carta de la muerte, ¿sí? Y la muerte por lo general es la muerte del ego, ¿sí? El ego que acá, si no modificamos esto, si seguimos pensando con la mente acerca de nuestras emociones, entonces este personaje va a tomar cualquiera de los dos caminos, y si se suelta de los pies se cae, ¿sí? Y cae con las piernas. Si se suelta de las manos, cae con la cabeza. Entonces te está pidiendo tener esta transformación importante y trascendental para poder empezar a decidir nuestras acciones con el corazón y a modificar en base a las materializaciones que están ocurriendo nuestra forma de pensar y sentir de una manera más plena y positiva para irradiar una luz diferente al exterior y que atraigamos cosas de mayor vibración, porque este cambio emocional se va a empezar a generar una vez que meditemos sobre esta transformación importante que tenemos que tener en nuestro interior, que es la de dejar los pensamientos y esos sueños emocionales, pero desde un- una vibración baja nuestra en la que no conectamos de forma correcta con nuestras emociones, en la que tenemos emociones negativas para con nosotros mismos. Entonces nos pide meditar sobre eso, ¿sí? Para que todo esto se transforme y podamos conectar sobre todo con esta carta de vivir más en plenitud y expandir nuestra luz y nuestra vibración con pensamientos más positivos y emociones más positivas. Entonces ahí es donde se empieza a generar este cambio. Y este cambio lo vamos a lograr una vez que conectemos con todos los elementos que hay en esta carta. Si te fijas, acá se ve una silueta con varias manos, que está sentada sobre una flor de loto. La flor de loto es la flor de la vida, crece en el pantano, purifica el agua de ese pantano y lo nutre. ¿Y qué es el pantano? Agua estancada, agua empantanada. Entonces, ese agua se empieza a estancar, se empieza a ensuciar, ¿sí? Pero una vez que logramos el autoconocimiento, nos sentamos sobre esa flor de loto y empezamos a purificar nuestras emociones, ¿sí? Nos sentamos sobre nuestra propia vida para purificar nuestras emociones, ¿sí? Y de esa manera tener emociones más limpias y más sanas con nosotros mismos. Entonces, esta carta nos hace alusión también a la carta de ir hacia adentro que te tocaba en la lectura anterior, que es justamente ir hacia adentro, meditar adentro nuestro sobre nuestra conexión con nuestra esencia y quiénes somos realmente, ¿sí? Para aquietar nuestras aguas, para aquietar nuestras emociones y de esa manera
encontrar una estabilidad emocional más acorde a lo que queremos lograr también de manera consciente. Entonces, acá ya se empieza a trabajar ese subconsciente meditando sobre la transformación importante y trascendental que queremos tener. ¿Sí? Entonces, esta silueta está sentada sobre esa flor de la vida, sobre esa flor de loto, y con una mano abajo toca el rostro de la conciencia. ¿Sí? Entonces, a través de esta meditación empieza a volver consciente esa conexión emocional con nuestro plexo solar, con nuestra esencia, en pos de esa sanación, esa curación emocional que nos pedía tener de esencia a conciencia, ¿sí? Para enaltecer el amor propio. Con la siguiente mano tiene una cadena, ¿sí? Que a través de esta meditación vamos a romper con las cadenas que nos limitaban, ¿sí? Que lo que nos limitaban eran estas emociones de apego al pasado que nos generaban pensamientos pesados y pensamientos negativos también basados en esa emoción negativa para con nosotros mismos. En la siguiente mano tiene la espada de San Miguel Arcángel, corta con toda energía negativa que venga desde este pasado, corta con el pasado emocional negativo para empezar a manejarnos más desde el desapego, más desde no tener expectativas también ante que esos sueños se cumplan y disfrutar más del viaje ese hacia nuestros objetivos, tanto con sus subidas como con sus bajadas, sin caer en esos estancamientos emocionales que nos derivaban en estos apegos justamente emocionales. Del otro lado, vemos que en una de las manos está en posición de meditación justamente, ¿sí? Entonces está meditando sobre su esencia y sobre esta misma transformación. En esta mano tiene la serpiente del Kundalini, ¿sí? Que son todos nuestros chakras activándose en pos de llegar a esa conciencia y esa apertura, ¿sí? Aplicando toda la sabiduría que tenemos de nosotros mismos acumulada en nuestros genes, en nuestros chakras y en nuestros pensamientos y emociones y sabiduría acumulada con los años, ¿sí? Se tiene autoconocimiento de sí mismo. Esta mano habla de lo mismo, el yin yang, reconoce sus luces y sus oscuridades y la conciencia se pone en pos de iluminar las oscuridades y enaltecer las virtudes, ¿sí? ¿Para qué? Para que de nuevo en su mano tenga de nuevo la flor de loto, ahora no solo se sientan sobre su vida, sino que la tiene en sus manos en pos de esta transformación y al acumular todos esos elementos que hay en la carta, renace el ave fénix desde sus cenizas con más ímpetu, más color y más fuerza, ¿sí? Entonces, es a partir de esta carta que vamos a empezar a barrer esto viejo que nos estaba limitando y que estaba reprimido, ¿sí? Y esta casa va a empezar a quedar más limpia y más en orden, ¿sí? A partir de esta meditación hacia una transformación importante y trascendental en nuestra vida para salir de ese estancamiento emocional en el que estábamos, ¿sí? Y que nos pedía trabajar en la carta de los sueños en la lectura anterior. Bien, una vez que meditamos sobre esta transformación importante y trascendental, a lo que llegamos en la parte física, ¿sí? En el exterior, ¿sí? En nuestra acción, ¿sí? En el plano tridimensional, la Matrix, por así decirlo, es esta carta del palo de las nubes, del palo de las espadas, del palo de la mente, que es el 4 de nubes, ¿sí? Y es la carta de la postergación. ¿De qué nos habla esta carta en esta posición y con la combinación de cartas que ya venimos teniendo? Nos habla de que se ve a esta chica, toda blanco y negro, ¿sí? Mirando el cuadro a color, pero si ves bien, su camisa está también pintada de esos mismos colores del cuadro, ¿sí? Entonces, en esta posición nos dice que a través de esta meditación vamos a encontrar también una estabilidad mental, ¿sí? Y si todo viene de la mente y encontramos una estabilidad mental, es porque ya vamos haciendo consciente también el 4 de agua que nos tocaba en la lectura anterior, en la parte del subconsciente, de esa estabilidad emocional también.
Y si te acordás, también te hablaba de la carta del emperador o el rebelde en la lectura anterior, que era la carta con la que cerrábamos la lectura, que también es un 4 pero un arcano mayor, y que era el rey de reyes, el emperador. ¿Y cuáles eran los reinos? El reino mental, el reino emocional, el reino de acción y de manifestación, ¿sí? Entonces, ya este emperador, este rebelde, ¿sí? Viene a conquistar el mundo mental y el mundo emocional una vez que sigamos trabajando todo esto a lo largo del mes. Entonces, lo que vamos a hacer es ponernos en acción a través de esta estabilidad mental hacia los objetivos que queremos cumplir en ese viaje. Dejamos esos sueños de lado, dejamos esos sueños de lado emocionales, esos sueños emocionales de lado, nos empezamos a vestir mejor en nuestros pensamientos ante la vida. Ahí se empieza a volver consciente también nuestras emociones positivas que vienen desde nuestra esencia, y esta mujer, como tiene, más allá de sus pensamientos todavía en blanco y negro, tiene una emoción colorida, ¿sí? Entonces se introduce en el cuadro, deja de postergar sus sueños y emprende ese viaje hacia sus objetivos, con las subidas y con las bajadas, pero como está más en estabilidad mental y más adelante lo va a empezar a también tener la emoción, empieza a soportar, ¿sí? y a tener en cuenta que este viaje hacia sus objetivos va a tener subidas y bajadas, picos y valles, ¿sí? Entonces, festejar en cada pico y aprovechar cada bajada para recapitular y revisar, ¿sí? todas tus acciones para el siguiente pico, para el siguiente ascenso, ¿sí? Bien, ¿qué pasa en lo emocional? Una vez que empezamos a barrer a fondo, empezamos a meditar sobre esta transformación importante y trascendental y se empieza a llevar a cabo, ¿sí? Empezamos a accionar, a dejar de postergar esos sueños por estar mal vestidos. Nos empezamos a vestir mejor ante la vida emocionalmente gracias a que encontramos también la estabilidad mental. En lo emocional nos muestra esta carta, que justamente es del palo de las emociones, que es el 2 de agua, el 2 de copas, ¿sí? Que nos muestra estos dos árboles en una época primaveral, ¿sí? Que están unidos por sus copas, ¿sí? Pero cuando llega el otoño y llega el invierno, esas hojas de las copas se caen y estos árboles quedan separados, ¿sí? Pero si esos árboles, si el vínculo entre esos árboles es nutritivo y positivo, ¿sí? y de lazos fuertes, entonces va a estar unido por sus raíces, más allá de las distancias físicas. Y esta carta nos hace un poco de hincapié en este apego emocional, ¿sí? A través de esta meditación y todo este trabajo vamos soltando esas ideas de apego emocional que teníamos, empezamos a generar este cambio con ese 5, ¿sí? Este cambio en la forma de emocionarnos. ¿Por qué? Porque empezamos a decidir desde el corazón, pero en conciencia con nuestra esencia, ¿sí? Tomamos acción hacia lo que sabíamos que estábamos postergando, mejorando la mentalidad, y gracias a eso nos damos cuenta en lo emocional, ¿sí? Que más allá de las distancias físicas que puedan tener los vínculos, si los lazos son fuertes y las raíces de ese vínculo son fuertes, se van a volver a encontrar más allá de las distancias, ¿sí? Esto puede ser emociones con vos misma, con formas, con etapas, con personas, con lugares, con trabajos, con estudios, con lo que a vos te represente que tenés un apego emocional, ¿sí? Entonces, en esta transformación nos transformamos hacia vivir los vínculos, ¿sí? Sentir en esta nueva forma de sentir los vínculos con un mayor desapego, entendiendo esto de que si el vínculo es fuerte y si tiene buenos lazos, si es nutritivo para nuestra evolución, entonces no importan las distancias físicas, se va a volver a encontrar. Y esa comprensión también nos la da esta carta del 10, ¿sí? Entendiendo que todos formamos parte de esa red, ¿sí? Y como estamos también proyectando hacia empezar nuestro viaje hacia nuestros objetivos, nos hace entender también que en ese viajando va a haber gente que se suba a tu tren y que te acompañe en ese camino, pero cuando
él tiene otros objetivos. Cuando esa persona tiene otros objetivos, va a abrirse de tu camino y en el medio vas a ir conociendo más gente que va a ir y va a venir, ¿sí? Pero, y que tal vez en el medio de ese viaje, todavía no habiendo concretado tus objetivos, seguramente te los cruzas de nuevo. Entonces ya no vivís pensando en estos apegos emocionales, sino que valorás esos lazos de amigabilidad, ¿sí? Hacia vínculos fuertes, más allá de las distancias físicas y de no tener, de no compartir, ¿sí? El día a día con vos, pero no deja de ser un vínculo fuerte, ¿sí? Bien, y en cuanto al ser, ya combinando nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra acción, ¿sí? En pos de nuestro ser como totalidad, nos toca esta carta de arcoíris, esta carta de oros, es un 5, la carta del extraño. En esta carta vemos a este niño queriendo abrir esa reja que tiene cadenas y un candado. No creo que se llegue a ver en la imagen, pero ese candado está abierto. Pero este niño, con toda su inocencia, no sabe abrir ese candado. Entonces hay que ayudarlo conscientemente a que nuestra esencia, que es este niño interior que está intentando abrir esa reja, la pueda abrir para generar también con este 5 un cambio en la materialización de nuestra realidad, que ya nos lo decía esta carta, ¿sí? Pero esta carta se va a dar una vez que podamos tener esta transformación de generar también el cambio emocional que viene a raíz de también estos pensamientos que están más estables, ¿sí? Entonces, este niño interior puede abrir esa puerta, ¿sí? Esa puerta también representa el velo que se veía en en la carta del darse cuenta, ¿sí? Abre la puerta y va hacia un cambio en su materialización. Una vez que cruce esa puerta, su materialización de la realidad va a cambiar. ¿Por qué? Porque empezó a poner acción a sus sueños, empezó a vestir mejor ante la vida, encontró una estabilidad mental que lo va a llevar más adelante a tener una estabilidad emocional para llegar a esa curación en conexión, conciencia con su esencia. Entonces va a empezar a emprender este viaje hacia sus objetivos, materializándolo de una manera diferente, más en contacto con su esencia, que tiene todas las respuestas y que lo va a guiar de la mejor manera por ese camino, ¿sí? Entonces acá es donde se genera el cambio importante, esta transformación hacia concretar nuestros objetivos emocionales con una visión distinta, ¿sí? Bien, una vez que hacemos todo este trabajo de limpieza de nuestras emociones, sobre todo, llegamos a esta carta, que es el nuevo nivel de conciencia que vamos a tener sobre nosotros mismos, con la casa más limpia, con la casa más en orden, ¿sí? Y si lo llevamos al ejemplo de la casa es, bueno, ver cómo la puedo reacomodar, ¿sí? ¿Dónde estaba el sillón? Pongo la tele, ¿dónde estaba el mueble? Pongo una silla o la mesa, ¿sí? Eso lo vas viendo. ¿Qué significa esto? Que ya la casa está más limpia, entonces podemos ver cómo mejorar este ambiente, ¿sí? ¿Y por qué lo vamos a ver? Porque llegamos a esta nueva toma de conciencia que es este arcano mayor, la carta del valor, en un tarot más tradicional, la carta de la fuerza, ¿sí? Que nos muestra esta flor que crece desde el asfalto, ¿sí? Esa semilla bajo la presión del asfalto crece con hermosura y delicadeza, con la hermosura y la delicadeza de una flor, ¿sí? Entonces, esta carta nos habla de que todo este trabajo nos va a hacer enaltecer nuestro valor personal, ¿sí? Nos vamos a sentir más valerosos por haber traspasado y limpiado todas nuestras emociones y nuestros pensamientos y haber trabajado y tenido esta transformación importante y trascendental, ¿sí? Que viene de la perseverancia que tuvimos de salir de esto rígido que era el cemento, ¿sí? Eran estos pensamientos, estas emociones de apego al pasado, estos pensamientos de apego al pasado emocional. Digo, fíjate que son una piedra. Entonces de esta piedra nace esta flor, ¿sí? Una vez que generamos todo este cambio. Esa flor crece y se abre, ¿sí? Con un color amarillo recubriéndola, que es el color del plexo solar. Entonces es acá
donde también nuestra esencia ya empieza a jugar un papel importante y más a conciencia con nosotros mismos, porque es acá donde volvemos consciente también ese 4 de emociones del agua que nos tocaba en la lectura anterior en la parte subconsciente y que el agua de esa chica venía justamente desde el plexo solar, ¿sí? Entonces, crece con esa luz amarilla alrededor que nos habla de la sabiduría interior, ¿sí? De la conexión, de la sabiduría de quiénes somos realmente y nuestra verdadera identidad en conexión con nuestra esencia, ¿sí? Para este verde enaltecer justamente el amor propio, chakra corazón. Empezamos a tener esa curación emocional gracias a tomar conciencia de la conexión con nuestra esencia, y es ahí donde al fin logramos esa curación y este rey, este emperador o este rebelde empieza a poder gobernar sus reinos, el del pensamiento y de la emoción, en pos, vamos a ver más adelante porque no te tocaron cartas de acción todavía, en pos de generar nuevas acciones que nos lleven a manifestaciones con una vibración más alta, ¿sí? Todos estos dos colores nos van a dar esa mayor vibración para empezar a traer una realidad distinta a la que estábamos llevando. ¿Por qué? Porque nos vestimos mejor ante la vida, tenemos más valor personal, ¿sí? Entonces podemos emprender ese viaje a nuestros objetivos desde esa curación emocional, ¿sí? Sanamos nuestras emociones, curamos nuestras emociones, lo hacemos más desde el amor propio en conexión con nuestra esencia, y ese emperador puede dirigir ese viaje hacia nuestros objetivos gobernando de forma correcta y con valor nuestro mundo mental y nuestro mundo emocional en pos de lo nuevo que se viene, ¿sí? Bien, ¿a qué vamos a llegar una vez que cumplamos con todo este trabajo y lleguemos a esta nueva toma de conciencia? A conectar con esta energía, ¿sí? Este es el rey de arcoíris, el rey de oros, el rey de manifestación, y es la carta de la abundancia, ¿sí? Y al ser una figura de la corte, y la más alta por ser un rey, es una energía de manifestación en la cual vamos a estar vibrando a partir de esta barrida que le damos a la casa, ¿sí? Conectamos con la energía de vibrar en abundancia, empezamos a vibrar en plenitud y abundancia, expandimos nuestra luz y nuestra vibración al punto más alto para que todo se empiece a manifestar y que toda esa de la forma correcta, que toda esa abundancia se empiece a retroalimentar con lo que también nos va sucediendo, ¿sí? Este rey de oros está sentado sobre el libro de la vida, que representa un poco lo que decíamos también antes de la flor de loto. Conoce, él escribe su historia y la escribe viviendo en abundancia. Todo lo que escriba en ese libro de la vida va a ser en pos de la abundancia y con una vibración y una energía de abundancia, en la cual atraviesa todos los obstáculos y logra todos sus objetivos, los manifiesta en abundancia y comparte su abundancia para con los demás, porque sabe que todos formamos parte de algo, ¿sí? Entonces, por eso tiene el pecho abierto y una mano extendida. ¿Por qué? Porque comparte sus uvas, comparte sus experiencias, comparte su sabiduría, comparte sus cosas materiales, comparte sus pensamientos y comparte sus emociones para con los demás, para que esas personas también puedan empezar a vivir en abundancia. ¿Por qué? Porque todos formamos parte de esta red, ¿sí? Todo esto lo logra a partir de su autoconocimiento, de sus luces y sus oscuridades, este sol y esta luna que aparecen acá. Entonces, del universo, al vibrar de esta manera, le hace bajar toda la abundancia que se merece por su alta vibración, ¿sí? Bien, entonces, una lectura positiva, ¿sí? El trabajo que te toca, en tu caso, Acuario, es muy positivo, ¿sí? Pero hay que tomar acción ante las emociones, ¿sí? Siendo un signo de aire. Entonces, este es el trabajo que te ofrecen las cartas para barrer esta casa a fondo. Vamos a ver qué nos toca la semana que viene en la parte de las virtudes, ¿sí? Pero ya tenemos una buena base. Ya llegamos a la mitad de este proceso que hacemos durante todo el mes. Entonces, el proceso que ya hicimos es muy positivo en pos de empezar a cumplir tus objetivos.
Así que bueno, Wario, si te gustó la lectura, te pido que me dejes un me gusta, que me comentes, que me dejes un comentario comentándome cómo te está yendo con este trabajo, si te está gustando estas lecturas. Y también te pido que te suscribas al canal, así YouTube me empieza a recomendar más y puedo también mejorar este servicio que les estoy trayendo a todos los signos. Así que bueno, sin más que decir, me despido, espero que estés bien, te mando un abrazo.